No, y algunos están hasta despertando, ¿no? Qué bárbaros, ¿no? Apenas diciendo así. Algunos apenas hasta están conectando, apenas despertando, apenas está amaneciendo para ustedes. Ok, me quedé en fuerza sobre superficies. Este es el ejercicio que resolvimos la clase pasada y hoy vamos a resolver otro par de ejercicios. Como el que tengo aquí en la diapositiva. Ok, entonces, para esta diapositiva lo que ustedes están viendo es un diagrama esquemático de dos situaciones, una que es A, otra que es B. La situación A, este es como un ejemplo en el cual hablamos acerca del espesor, acerca de un tanque, el cual tiene las dimensiones marcadas de 4 pulgadas, este es un área transversal circular, o sea, es como un circulito, algo así, y tiene una longitud marcada de acuerdo a cada una de las cotas que estamos teniendo aquí. En algunos de los casos lo que nosotros hacemos es tratar de imaginar que este tanque de dimensiones de 4 pulgadas, 3 pulgadas, 1 pulgada, 2 pulgadas, no tiene o está abierto por la parte de abajo. Entra en agua y se genera una cápsula de aire dentro del vaso que nosotros estamos colocando. Esto muchas veces tal vez en sus respectivas proporciones de tamaño lo podemos llegar a ver cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una alberca, vamos a Barrillas, vamos al mar, vamos a algún balneario y empezamos a jugar con un vaso. Generalmente lo que en algún caso algún niño pudo haber hecho es que tomaba un vaso de plástico o con donde le regalaran jugo y lo volteaba dentro vacío, lo volteaba dentro de la alberca. Cuando se voltea dentro de la alberca, si se dan cuenta, ejerce como una especie de empuje. Ese empuje está en función de la cámara de aire que se está formando dentro del vaso, ¿no? Imagínate que esto es un gran vaso y lo único que estoy haciendo es darle la vuelta para meterlo dentro de la alberca en donde estoy nadando, posiblemente el fin de semana. Se crea una cámara de aire en esa parte y lo que hace es, dependiendo de la cantidad de aire que esté dentro del vaso, la cantidad o profundidad a la cual se puede ir sumergiendo. Muchas veces nosotros lo que hacemos es tomamos el vaso, le damos la vuelta, lo ponemos sobre el agua y lo vamos empujando, ¿sale? ¿Qué hacemos para que se vaya más hacia abajo? Pues lo ladeamos un poquito. ¿Qué es lo que hacemos con ese ladeo? Lo que nosotros hacemos es tratar de disminuir, por ejemplo, la cámara de aire que existe dentro del vaso, ¿sí? Generamos la burbuja, regresamos y lo que haces es que la cámara de aire se disminuya. Al disminuir la cámara de aire, lo que nosotros hacemos es que el vaso vaya hacia abajo. ¿Cómo es que se va hasta el fondo? Pues simplemente la cámara de aire desaparece, ya no tienes aire, todo se inunda y se va hacia el fondo de la alberca, ¿sale? Entonces, es algo semejante aquí. Al fin y al cabo, aquí los espesores o los tamaños y las cotas son más grandes. Por ejemplo, el aire aquí que está ocupando tiene un diámetro de 4 pulgadas, que es esta parte, sobresale sobre la superficie libre del agua una altura de 3 pulgadas, tengo 1 pulgada desde la superficie libre hasta la cota en donde termina la cámara de aire y tengo 2 pulgadas hasta que termina la longitud completa del vaso. Tengo 3, 4, 5, 6 pulgadas desde todo lo largo de este vaso, ¿sale? O este tanque que estoy calculando ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice el enunciado? Eliminando el peso del espesor del tanque. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Eliminamos que tratamos de hacer que el peso del tanque sea despreciable, o en otras palabras, que el vaso que nosotros estamos imaginando que estamos nadando en la alberca sea muy, muy pequeño. ¿Qué es lo que vamos calculando? Los pesos de cada uno de estos tanques. Obviamente el peso está en función también de la cámara de aire que estás cuantificando, ¿no? Entonces, en un primer momento, o sea, en este inciso A, el peso del tanque podría ser igual al peso del líquido desplazado. ¿Sí? Se acordarán que eso se llama el principio de Arquímedes. Si lo desglosamos, el trabajo del tanque, entonces es igual a 62.4, porque lo vamos a dejar en unidades inglesas, 62.4 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada, por pi, por la longitud del tanque que vayamos a utilizar,
multiplicado al cuadrado y multiplicado por la longitud del desplazamiento. ¿Ok? Y sustituyo los valores. El peso del tanque sería igual a 62.4, que es el peso específico del agua, por pi, por 2 al cuadrado, por 1, que es el pie, el cual está desplazado por debajo de la superficie libre. ¿Ok? Ahora, ¿qué es cada cosa, no? L del desplazamiento, este 1, es este que está aquí. ¿Vale? Esta L la estoy tomando desde la longitud equivalente, pero si yo tengo pi por L al cuadrado, o sea, algo de longitud, me suena pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, en realidad lo que estoy tomando de este 2 sería el radio de la circunferencia. Entonces estoy hablando de un área, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pi por radio al cuadrado es un área multiplicado por una longitud, me está dando un volumen, ¿sí? 62.4 tiene unidades de libra-fuerza sobre pie cúbico. Elimino los pies cúbicos y me va a dar una unidad de fuerza. El volumen que estoy calculando aquí sería el del área que yo tengo de la sección transversal multiplicada por lo que está sumergido en la cámara de aire, contando como referencia la superficie libre del agua, ¿sale? Entonces, digamos que si lo marco dentro del tanque sería esta cota. ¿Dudas? A ver, ayúdenme con su calculadora. Ok, 784.1415 libras fuerza. Acuérdate que esa es fuerza, ¿no? Esa es libras fuerza. Ok. ¿Dudas? Ok, muy bien. Entonces pasamos a un segundo momento. ¿Cuál es el segundo momento? Este que está acá, el inciso B. En el inciso B, si te das cuenta, como aquel niño que está jugando en la alberca, libera un poco de aire dentro del vaso y lo que trata de hacer es bajarlo. ¿Qué es esto? La posición con la cual tú bajas a partir de la superficie del líquido hasta acá, la determina la cantidad de aire que esté dentro de la cápsula, ¿no? Por decirlo así, o dentro del tanque. Entonces, aquí disminuyó la cantidad de aire, en este caso, Y. Ok, Jesús, lo que pasa es que yo te lo tendría que decir en el enunciado, de sección transversal, como círculo. Sí, yo entiendo. Por ejemplo, igual los vasos pueden ser redondos, pueden ser cuadrados, pueden ser un rombo, etcétera. Yo te lo tendría que decir en esa área. Por eso al principio yo te dije que esto consideráramos como si fuera un circulito, ¿no? Sí. Ok. Y puede cambiar, claro. Entonces, si nosotros liberamos aire dentro de la cámara, el aire sale dentro del fluido y está por debajo, ¿no? Al fin y al cabo, la figura lo que señala es la superficie libre del agua, que está por debajo de 10 pies, Y, que es la altura que tiene ahora la nueva cámara de aire, que es esta, y hasta donde llega esto. Obviamente es más pequeña que la del inciso A en cuanto a cantidad de aire que se encuentra dentro de la cámara, ¿no? Entonces, en ese sentido... Hola, buen día, disculpe. Mande, Fátima. ¿Qué clase es? Mecánica de fluidos. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros, pues somos creo que de otra experiencia educativa. ¿Me crees? ¿Y cómo te cargaron aquí?
La verdad no sé, nada más aparecen como 3 participantes de ustedes. ¿Y eso desde cuándo lo has notado? Hoy, Ah, de hecho ajá, ajá. lo mandamos al chat, pero creo que no nos pueden leer. ¿El chat de qué? ¿De Minus? No, es que los chats de Eminis luego tardan en responderlos. ¿Esta materia la tienen cargada ustedes? No. Ok, entonces es un problema de cargar, de cargar la materia. Como pudieron ser que alguien los cargó desde el inicio o ahorita, yo te sugiero que le mandes un correo al secretario académico para ver si es un error, o revises también si en las materias que estás cursando estás en los grupos correspondientes. Sí, de hecho esta es medicina estomatológica. Somos de odonto. Fíjate, imagínate, estás en una clase de la Facultad de Ingeniería. Sí. Y entramos directamente a lo que es la experiencia, a salón de clases. Ujú. Y bueno, al menos cuando yo entré, ya estaban un tal Aldo, Andrés, creo que es. Y pues, pues hasta se nos hizo raro, ¿no? Porque, pues, siempre entramos normal y pues no nos había pasado. Puede ser entonces sí un error de Eminus. Yo te sugiero que se lo comentes en un correo electrónico al secretario académico de tu facultad. Es el director, el doctor Felgueroso, ¿no? Ajá. El secretario, ¿cómo se llama? Víctor, Quirarte. Víctor Kirac. Mándale un correo, Víctor, con esto que está pasando, y revisa además si estás en los otros grupos, o sea, de tu respectiva clase, porque no sé si hay alguna confusión, porque los únicos que los pueden quitar o dar de baja somos los maestros o el secretario académico. Yo aquí no te di de alta, pues ni sabía que. Ajá, pero de hecho yo no soy la única de mi clase. De hecho, sí estamos como 3. Ujú. Ajá, o sea, sí es todo el grupo. Casi todo el grupo. A ver. Mira, yo tengo 21 conectados. No, yo te sugiero. ¿Y entraste en la clase? Sí, entré a lo que es la sección de salón de clases. O sea, es mi materia. De hecho, ahí dice medicina estomatológica. Intenta salir y volver a entrar, tal vez pueda ser un Sí, error ya lo técnico. intenté como pues 3 veces, pero igual lo vuelvo a intentar. De por sí, pues ya mis compañeros están saliendo. Sí. Pero Sí. puede ser dos cosas, el error de Eminus, o puede ser que alguien te cargó en este salón, pero en este caso los únicos que podemos cargar alumnos somos nosotros los maestros desde Eminus o el secretario académico. Entonces Ay, pudo haber sido ahí el secretario que se confundió, tal vez, no sé. ajá, pues me imagino que es problema de Eminus, porque Tal le vez. digo, ya habíamos entrado anteriormente y pues de hecho sí estamos en la experiencia correcta. Pero pues igual se lo comunico al secretario o al Órale director. va. Órale va. Sí, Yo no, así no te lo doy de baja hago. ni nada, ¿eh? Ahí y hay, tal vez, tengan que salirse o sacar alguna cosa, pero sí te aconsejo que lo documentes en un correo electrónico por si el otro maestro, te pone falta, ¿no? Sí, Vale, va. gracias, hasta luego y disculpe. No te preocupes. A ver, entonces, en el segundo caso, en el inciso B, yo lo que tenía, o en la situación anterior de B, yo lo que tengo es una cámara de aire más pequeña, ¿no? Paso de una cantidad de aire que tengo dentro del tanque a algo más pequeño, y obviamente la posición que tengo dentro de la cámara de agua o del vaso que estoy utilizando es más hacia abajo, ¿no? Entonces yo voy a tener entonces menos aire en la cámara que estoy utilizando, ¿sale?
Entonces, el espacio que ocupa el aire es menor y puedo hacer algún tipo de hipótesis. Recordarán que puedo decir, por ejemplo, que el aire se comporta como un gas ideal y puedo decir que la temperatura se mantiene constante. Puede ser una de las hipótesis que puedo llegar a tener aquí, ¿no? Si te das cuenta, cambia el volumen y también va a cambiar la presión dentro de tu sistema. Entonces, algo que pueden proponer es, por ejemplo, la presión en el estado A multiplicada por el volumen en el estado A es igual a la presión en el estado B por el volumen en el estado B. ¿Sí? ¿Alguien recuerda de dónde viene esto? ¿Alguien sabe? Si no, pregúnteme. ¿De dónde viene esto? Exacto. Exacto. El paso previo es la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a una constante por la temperatura. ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Para el caso A, nosotros lo que hacemos es presión en A multiplicado por el volumen en A igual a la constante multiplicada por la temperatura en A. ¿Vale? Y para el estado B, que es la otra situación, la presión en B, que multiplica el volumen en B, es igual a una constante por la temperatura en B. ¿Vale? Al decir que la temperatura se mantiene constante, lo que nosotros hacemos es que la temperatura en A sea igual a la temperatura en B. ¿Sí? Y lo que generamos es esta la sustituyo acá, esta la sustituyo acá, igualo las dos ecuaciones, las dos temperaturas son iguales, las R's las elimino y me queda esta ecuación que tengo acá abajo. ¿Sí? Es una consideración, estamos aproximando al aire como si fuera un gas ideal, manteniendo la temperatura como si fuera una constante. Ok, esa es una posible consideración. Ok, entonces, para considerar presión, recordarás que lo puedo yo convertir en columna hidrostática. Lo que yo tengo aquí, puedo generar aquí, es densidad por gravedad por altura. En otras palabras, yo puedo decir que la presión es igual al peso específico multiplicado por la altura, ¿no? Lo que vimos en hidrostática. Si yo quiero H, yo puedo despejar a H igual la presión entre el peso específico. La presión entre el peso específico. ¿Qué presión? Ok, lo que yo voy a hacer aquí para sustituir esta presión sería la presión de una atmósfera. Es lo que vamos a tratar de imaginar, que tengo aquí adentro una presión, al menos en el primer inciso, de una atmósfera, o una base, o una referencia. Esa atmósfera, si la convierto a PSI, son 14.69 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Esa es una conversión. Si después lo paso a libras fuerza sobre pie cuadrado, yo podría hacer 14.69 que multiplica a 144, que es la conversión a pulgadas cuadradas, divididas entre pies cuadrados. ¿Sí? Entonces, una atmósfera es igual a 2115.36 libras fuerza sobre pie cuadrado. Bien. Si yo sustituyo este valor, que es equivalente de una atmósfera, y la convierto en altura, utilizando esta ecuación de acá, H sería igual a la presión que estoy seleccionando, 2115.36 libra fuerza sobre pie cuadrado, y lo divido
entre el peso específico del agua, 62.4, 10 libras fuerza sobre pie cúbico. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy convirtiendo una atmósfera de presión de 14.69 libras fuerza sobre pulgada cuadrada a altura hidrostática. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, recrear la presión de una atmósfera, yo necesitaría una columna de la división que tengo aquí. A ver, H, si sacan la división y alguien la quiere anotar, ¿cuánto sería? Ok, 33.9. Vamos a hacer como que ¿sí? ¿Ya se escucha mejor? A ver, ya lo intentaron todos. Parece que ya, ¿no? Sí, parece que ya. Ok, muy bien. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es convertir una atmósfera de presión que equivale a 14.69 libras fuerza sobre pulgada cuadrada en altura hidrostática, ¿sí? Si yo quisiera recrear la presión de una atmósfera, yo necesitaría una columna de agua de 36 pies, 34 pies, perdón. Aquí redondeé, ¿no? Obviamente, 34 pies. Entonces yo necesito al menos una probeta con 34 pies y eso es una presión atmosférica, como si la presión del fondo de la probeta fuera la presión atmosférica. Estoy cambiando la presión atmosférica a presión hidrostática considerando agua. ¿Ok? En algunos otros casos, por ejemplo, no sustituyen el agua y ponen, por ejemplo, la gravedad específica de alguna sustancia. Por ejemplo, aquí le ponen 13.6, por ejemplo, y lo convierten en milímetros de mercurio. ¿Sí? Con la gravedad específica del mercurio o la gravedad específica de algún aceite que quieras utilizar. Entonces tú puedes cambiar la presión atmosférica o cualquier otra presión en columna hidrostática referenciada a cualquier fluido, agua, aceite, mercurio, lo que tú quieras. Entonces esto lo único que significa es presión hidrostática. ¿Sale? Ok, voy a borrar. Si genero una especie de relación entre los dos casos, entre el caso A y el caso B, tal vez podamos decir esto. El peso específico que yo tengo sería multiplicado
Para el caso A tendría esta posibilidad. El peso específico del agua lo multiplico por la presión atmosférica más 1. Acuérdense que más 1 significa, este 1, la distancia que yo tengo sumergida desde la superficie libre, lo que estoy marcando aquí, la cota que tengo aquí, 1. Multiplicado por 4 veces el área. ¿Ok? ¿El área cuál es? El área es el área del círculo que tengo acá. 4 veces, más bien lo correcto sería decir 4. ¿Por qué 4? Porque aquí sumamos esta cota, la cámara de aire. 3 y 1, 4. Entonces, ese 4 es esto que está aquí. El área de sección transversal es lo que está aquí. 34 es la presión atmosférica y 1 es lo que está sumergido. ¿Me explicó? Eso sería para el caso A. Para el caso B, hago algo semejante. El peso específico multiplicado 34 más 10 más Y. ¿Sí? 34, acuérdate que es la presión atmosférica, más 10, todo lo que está por debajo, esto ya es para el caso B, más Y, que sería lo de la altura de la cámara de aire que yo tengo del caso B, todo esto multiplicado por Y por el área. Acuérdate que el área sigue siendo la sección transversal. El área sigue siendo la sección transversal. Y está marcada aquí atrás, en el inciso B. 10 son las pulgadas con las cuales están sumergidas. Y Y es lo que tengo acá. Entonces, digamos que esta primera es para el caso de consideraciones de A y esta segunda para el caso de consideraciones en B. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda aquí de cómo fui sustituyendo? ¿No? El área sí la sabes porque tienes el diámetro que es 4pi y podrías hacer pi por radio al cuadrado. Es el área del círculo que tienes aquí transversalmente. Es lo mismo, ahí ves lo mismo, es el mismo vaso. Lo único que tienes es que es arriba o disminuyes la cámara de aire, es el mismo, sí, exacto. Solamente que ahora está más abajo, es la misma posición. Lo único que estás haciendo es que el vaso o está arriba o está abajo. No, es el mismo tanque. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer ahora es igualar A con B. Peso específico multiplicado por 34 más 1 se multiplica a 4 veces, bueno, 4 pies por área. Ojo que las áreas tienen que estar en pies. Al peso específico multiplica, vamos a poner aquí abajo continúa, peso específico 34 más 10 más Y se multiplica a Y por el área. ¿Vale? A ver, traten de reducir esa ecuación. ¿A qué me refiero con reducir? Dejen todo en función de área y de Y. Si le voy sustituyendo y lo van despejando en su libreta, te queda 140 que multiplica el área, que es igual a 44 más Y, de Y que multiplica al área. A ver, dígame si sí o si no. ¿Sí?
Si vuelvo o trato de seguir simplificando, me quedaría 140 del área, que es igual a 44 del área, ¿sí? Y así. ¿Qué? Más y cuadrada, ponerle aquí más, continúa, y cuadrada multiplicada por el área. ¿Sí? Ok, espero que lo estén haciendo. 0 es igual al área que multiplica a y cuadrada 44y menos 140. Por lo tanto, el área la paso para el otro lado. 0 es igual a y cuadrada más 44y menos 140. Que llegué a esta expresión. A ver, díganme si pueden llegar a esa expresión o qué dudas hay. Así es, se aplica fórmula general. Pueden intentar factorizar o aplicar la chicharronera, ¿no? La famosa fórmula general o la chicharronera, menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a, ¿no? Exacto. A ver, sáquenle un valor. Acuérdense que puede tener raíces positivas y negativas, tal vez en este caso nos servirían las lógicas, ¿no? Porque estamos utilizando un sistema hecho. Algunas calculadoras ya hasta te lo resuelven de balazo. 2.9799 pies. Muy bien. Y hay calculadoras ya que nada más le metes el A, B y C y te resuelven la ecuación con 2 dedazos. ¿Dudas? ¿Todo claro? Profe, a mí no me quedó claro o sea, por qué hicimos esto de peso por esto, por el volumen, y lo igualamos en el caso B. O sea, ¿por qué es igual? O qué significa eso? Porque si lo hacemos en unidades sería libras por pies, ¿no? Aquí si lo ves en unidades tendrías el área por la longitud, esto sería volumen, ¿no? Esto que tienes aquí serían pies cúbicos, ¿no? Luego, 34 más 1 son unidades métricas de presión, que serían pies, es presión hidrostática. Y el peso específico son libras fuerza sobre pie cúbico. ¿Sí? Entonces, si en el estricto sentido nos ponemos a eliminar cosas, pues podemos eliminar los pies cúbicos y los pies cúbicos, ¿sí? Porque son volumen y volumen. Estos pies no te engañen porque no son unidades de longitud, son unidades de presión hidrostática. Entonces, aquí lo que tienes son libras fuerza multiplicadas por pies. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no podríamos decir bueno, ni se elimina, ¿no? Así se quedaría, libras fuerza por pies. Y del otro lado también tendrías libras fuerza por pies. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de encontrar
la posición en equilibrio del punto A e igualarla con las condiciones del punto B. Por eso hacemos esto. Es como un sistema de ecuaciones, por decirlo así. Aquí tú tendrías, o lo que tratamos de plantear es un sistema en donde yo tengo una incógnita, el área, y en la segunda ecuación yo tengo dos incógnitas, que es el área y la y, ¿sí? Por el despeje se eliminó el área, porque como bien decían, es el mismo vaso. Entonces el área se eliminó por el despeje, pero me queda todavía una incógnita, pero su función es cuadrada. Entonces puedo llegar a tener dos raíces, como alguien lo dijo por ahí, exactamente. La segunda raíz es una raíz negativa, que numéricamente es correcta, pero que físicamente carece de sentido, ¿no? Yo estoy calculando esta y que tengo acá. No sé si con eso contesto tú las preguntas. Si no, díganme. ¿Sí? Ajá, porque es una función cuadrática. Sí, o sea, aquí, ¿qué pasa? Tengo dos estados, ¿no? Por decirlo así. Uno, cuando el tanque está en el inciso A, medio sumergido. Y tengo un segundo tanque, un segundo momento en donde está el mismo tanque, el mismo vaso, pero le liberé la cámara de aire y lo puse más hacia abajo. O sea, tengo el mismo sistema, pero en dos posiciones. Uno arriba con mayor cámara de aire y otro abajo con menor cámara de aire. ¿Sí? Reduje la cantidad de aire que está dentro del tanque o dentro del vaso, si es que se lo están imaginando como vaso. ¿Qué es lo que hago ahí? Genero una ecuación para cada uno. Si te das cuenta, aquí lo que hice, peso específico por la presión atmosférica más 1, porque es la diferencia de presiones. Lo que estoy sacando ahí es una especie de relación de libra-fuerza por pies para generar algo como la presión en el punto de abajo, donde yo voy a marcarlo con un punto de color verde limón. Yo estoy calculando esos dos puntos de presión. ¿Sí? Pero obviamente con presión absoluta, porque le estoy metiendo en la atmósfera. ¿Sí? Esta Y que tengo acá, pues es lo que tengo acá. La reducción en cámara de aire de 4 a 2.97 pies. La burbuja que a veces ladeamos el vaso para que se vaya abajo. ¿Ok? Sí, yo tengo dos ecuaciones, entonces tengo la ecuación del momento A, la ecuación del momento B, y para la ecuación del momento A, o sea, del inciso A, yo tengo una incógnita que sería el área, y en la otra tengo dos incógnitas que sería el área y Y, entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sale? Las igualo y es como si es como un sistema, es como encontrar, ¿cómo le llaman? Las raíces del sistema de ecuaciones, ¿no? Igualo las ecuaciones, elimino en el álgebra una de las variables que es el área, o lo pude haber sustituido, sacándole un número, pero al final, pues, no servía de nada, y me queda una ecuación de tipo cuadrática, que significa que la solución tiene dos raíces, ¿no? Acuérdense de sus clases de, ¿dónde ven esto? En geometría analítica, creo. Entonces, tocaría al eje de las X en dos puntos. Una raíz está en positivo, otra raíz está en negativo, ¿sí? Por eso aplico fórmula general para resolver la ecuación de segundo grado. En negativo carece de sentido físico, porque yo lo que tengo que calcular aquí es Y. Entonces, la segunda raíz es la que me sirve, 2.9799 pies. ¿Estamos claros? Tal pues, lo borro. Entonces ya para que me quede un poquito más claro, lo que hicimos prácticamente fue igualar las dos presiones donde marcó los puntitos en verde, ¿no? Ajá. Y ya a partir de eso fue que pudimos calcular Y. Sí,
Ah, ya entendí. Gracias, profe. Sí, sí. Efectivamente, eso es lo que hicimos. La presión, por ejemplo, la puedo calcular dependiendo del lugar en donde yo esté. Si lo pongo, por ejemplo, en el puntito verde del aspecto B, o sea, de la situación B, donde el vaso está más abajo, sería 10 más 2.9799 pies. Eso sería 12.9799 pies. ¿Vale? El puntito verde que hace rato marqué, el puntito verde que ahora vuelvo a marcar, ahí está. Entonces, esa es la presión que estoy calculando. Esa presión sería igual a 10. ¿Por qué 10? Porque es la cota hacia arriba, más lo que ya calculamos de ¿qué? 2.9799 pies, y entonces esto sería igual a 12.9799 pies de agua. Acuérdate que esta es presión hidrostática. Esa sería la del famoso puntito verde. ¿Sí? Si lo quiero ver también como fuerza, lo puedo hacer. ¿Cómo hago eso? Peso específico que multiplica a la altura hidrostática correspondiente, donde yo lo quiera, más el área, que en este caso es, ahora sí voy a usar R, hace rato usé L, el área de sección transversal. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado es el área del círculo de sección transversal del vaso o del tanque. H es la distancia en donde tú vas a colocar la presión que quieres y la necesitas multiplicar por su peso específico. Entonces, aquí tienes al peso específico, que sería 62.4, 12.9799, que multiplica a pi por 2 al cuadrado. ¿Ok? A ver, ayúdenme, ¿cuánto es eso? Si te das cuenta en unidades, eso sería libra-fuerzas, porque aquí tienes volumen, aquí tienes longitud, y aquí tienes fuerza sobre volumen. Adiós a los volúmenes, me quedan libra-fuerza. $10,187.15 libras-fuerza. Pregunta, ¿dónde está esa fuerza? ¿Dónde está esa fuerza? ¿En qué punto del sistema me estoy refiriendo? ¿Dónde está esa fuerza? A los 12.97 de profundidad. Aquí tienes 10 de profundidad y 2.2, los 12. La profundidad sería aquí. En el punto verde. Sí, no. Así preguntan todo. Sí, no. No, sí. ¿Será, no? ¿Esa fuerza dónde actuaría? ¿Dónde actuaría?
solamente en el punto verde, en un área, en un volumen. A ese nivel de profundidad. Ok, recuerden lo que algún día les dije con piezómetros. Cuando yo tengo un aire o tengo un gas, cualquiera que sea el gas, la presión se transmite. Entonces, lo que yo tengo aquí es que si ya calculé, por ejemplo, ese nivel de presión en ese punto, esta presión va a ser distribuida en todas las paredes interiores de la cámara de aire. O sea, va a ir en todas direcciones en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, yo tengo una fuerza de 10.187 libras fuerza aplicada en toda la cámara en la superficie interior del vaso donde esté el aire. Esa es la respuesta correcta. Puse el 12.97 para encontrar un punto y después, como sé que las presiones se transmiten de manera homogénea en gases encapsulados, pues sería todo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Parece que sí. Ok. Otro problema. A ver, ahora yo tengo una pieza de madera. Esto puede ser, por ejemplo, el proyecto que van a desarrollar, que lo tienen que presentar el viernes, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí una pieza de madera que, otra vez, sí es cierto, tengo que mejorar mis figuras, ¿eh? Esto tiene sección transversal circular, es un cilindro, y la madera tiene una gravedad específica de 0.61. La madera, en este caso, está flotando. Tengo un diámetro de la pieza de 0.666 metros, tengo una altura total de la pieza de 1.3 metros, tengo una distancia D que desconozco, que sería de la base de la pieza de madera hasta la superficie libre del líquido que está conteniéndolo, y esto está en aceite, con una gravedad específica de 0.85. Esto es, digamos que, como lo podría explicar tal vez en su proyecto del viernes, ¿no? El que tienen que hacer. Si recuerdan, en estos casos, el peso del cilindro, o sea, de la pieza, por decirlo así, es igual al peso del líquido derramado o a la de la boya a la fuerza de boya que nosotros estemos utilizando, ¿no? Entonces, a ver, el peso del cilindro 0.61 por 9.79 se multiplica al volumen de toda la pieza, que sería 1.3 por pi por diámetro 0.666666 al cuadrado entre 4. ¿Sí? Aquí estoy utilizando pi por diámetro al cuadrado entre 4. Multiplicado por 1.3, aquí tengo el volumen por el peso específico de la madera. Entonces ahí tengo el peso del cilindro, exactamente. La fuerza de boya o la FB, el peso del líquido derramado, 0.85 multiplica a 9.79 multiplica a 9.79 por D, porque sería lo sumergido, que multiplica a D por 0.666 al cuadrado entre 4. ¿Sí? A ver, igualen y despejen D. Denme cuánto es D.
¿Qué valores de? $0.9329. Sale. Entonces, por principio de Arquímedes, D es igual a 0.9329 metros. ¿Muy bien? Ok. Aquí voy a mostrarles otro concepto, un par de conceptos que nos pueden ser de utilidad. Primero, el centro de gravedad, o CG, tal vez lo pongamos en ese término. Para este caso, el centro de gravedad sería 1.3 dividido entre 2, 0.65. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? 1.3 es la altura completa del cilindro. Entre 2 significa que estoy colocando el centro de gravedad justamente a la mitad de la pieza de madera, ¿sí? Es como el centro de gravedad fuera del sistema, como las de superficie que vimos en las clases pasadas, en las diapositivas pasadas. Ahí tengo su centro de gravedad de la pieza que estoy utilizando. Luego, puedo utilizar algo que se llama centro de flotabilidad. O, no sé, se me ocurrió ponerle CB. El centro de flotabilidad es diferente, porque lo que yo voy a calcular en el centro de flotabilidad es D entre 2. B lo acabo de calcular, 0.9329 dividido entre 2, que sería 0.464. ¿Vale? ¿Dónde quedaría marcado entonces mi centro de gravedad? Lo vamos a poner aquí. Si aquí tengo 0.6, abajito está el centro de flotabilidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el centro de gravedad y el centro de flotabilidad. El centro de gravedad es del cuerpo. El centro de flotabilidad es ya cuando está inmerso en un fluido y está determinado por lo que está sumergido dentro del fluido que estoy utilizando. ¿Vale? Ahora, puedo hacer también otro cociente u otra razón. Esa razón va a ser el momento de inercia dividido entre el volumen sumergido. ¿Ok? No me pregunten cómo se llama esto, pero es una relación que podemos utilizar para relacionar después al centro de flotabilidad. El momento de inercia tiene que ser calculado para cada pieza en concreto. Entonces yo tendría que generar el momento de inercia para un cilindro. Lo buscamos y entonces el momento de inercia de un cilindro es pi por diámetro a la cuarta dividido entre 64. Eso es el momento de inercia, repito, para un cilindro. Si cambio la figura, yo tendría que cambiar también el momento de inercia que estoy utilizando o proporcionárselo. Si, por ejemplo, es un triángulo, si es otra pieza diferente, si es un cuadrito, si es un rectángulo, si es un palillo, etcétera, tengo que modificar el momento de inercia. El volumen sumergido.
el volumen sumergido sería 0.9329 que multiplica a pi por 0.666 al cuadrado dividido entre 4. Está el volumen sumergido. ¿Ok? Dividan pi por diámetro, 0.66 a la cuarta potencia entre 64 entre esto. O sea, saquen este cociente que estoy proponiendo aquí. Dividan el momento de inercia entre el volumen sumergido. Y díganme qué valor les da. $0.02971. Muy bien. ¿Alguna duda de esto aquí? Metros, acuérdate que esos son metros. ¿Eso se llama metacentro? No. Ahorita te digo que es el metacentro. Aquellos que ya llevaron estática, algunos de estos conceptos se les pueden ser conocidos. Estática como que es la parte fundamental de esto, ¿no? Como que combinas la parte de esfuerzo, momento de inercia y eso, pero ahora dentro de un fluido. El metacentro, ok. El metacentro, que ahorita está diciendo Aldo, metacentro, el metacentro, para este tipo de, ¿cómo decirlo? Para este tipo de problema, es igual a el centro de flotabilidad, que es el CB, más la relación que yo tengo previamente, que podría ser momento de inercia dividido entre volumen sumergido. Eso es el metacentro. Entonces, si sustituyo valores, metacentro puede ser MC, es igual al centro de flotabilidad 0.4664 más 0.02971. Eso es el metacentro. Esto que es relación de momento de inercia entre volumen sumergido, no sé cómo se llama, sinceramente no sé cómo le digan, pero sé que se utiliza para calcular los metacentros. La relación entre momento de inercia y volumen sumergido. Tiene que ver con estabilidad. No sé si tenga un nombre, pero al relacionarlo con el metacentro ya tiene sentido. Pero el metacentro es la suma ya. Ok, entonces el metacentro, el MC, sería igual, en este caso, a 0.49611. Okay. Digamos que esos son los tres nuevos conceptos que hoy aprendimos. Centro de gravedad, centro de flotabilidad, metacentro. ¿Alguna duda de estos? No. Ok. El centro de gravedad lo puse con un puntito rojo, punto 65.
El centro de flotabilidad, punto 4659, aquí abajo, lo puse en un puntito verde, ¿sale? Este metacentro, si 65 es este, 46, pues más o menos en un punto rosa, debe estar entre estos dos, ¿no? Más pegado a dónde, 46, 49, más pegado abajo, ¿no? Algo así. Ahí están los 3 puntos. Centro de gravedad es rojo, centro de flotabilidad es verde, metacentro es rosa. Ok, ahí tengo esos 3 valores. Voy a borrar. Ahí tengo esos 3 valores. El principio de estabilidad de los cuerpos sumergidos, que es lo que corresponde a este problema, lo que mide es si el cuerpo es estable o inestable. ¿A qué se refiere con estable? Que se mantiene en una sola posición. E inestable, que puede estar fluctuando o que puede asumir otra posición, ¿sí? Por ejemplo, esta parte del cilindro queda de forma de pie, por decirlo así. Lo que tratamos de evaluar es que si estas condiciones geométricas que estoy replicando aquí permitirían que el cilindro se quedara de pie o pasara a otra posición, como por ejemplo horizontal, o que sería otra posición de estabilidad. Pero también puede ser que empiece a fluctuar, como las boyas que están en el océano. Ese es un principio inestable, ¿sí? Es un cuerpo flotando pero inestable. Si te das cuenta, la boya está diseñada para el oleaje, para que se esté moviendo y tenga un centro de gravedad que permita que no se voltee. Aquí lo que nosotros estamos evaluando es si esto es estable o inestable. Para que sea estable, se cumple que el metacentro esté encima del centro de gravedad. ¿Vale? Esa es la condición. Si es inestable, si el metacentro está debajo del centro de gravedad. A ver, ustedes díganme, ¿es estable o es inestable? Inestable, exactamente. Entonces, en este caso, el cuerpo es inestable. ¿Sale pues? ¿Qué significa inestable? Que no va a mantener esa posición. O sea, yo aquí te lo estoy dibujando de manera chida, pero si tú lo haces en la práctica, ¡pum!, va a cambiar de posición la madera. Se mide desde abajo, sí. Sí, sí, sí. Hace referencia a como si estuvieras ya en el sistema flotando. Entonces tu referencia es la base de la pieza que tú tengas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas?
¿no? Ok, hasta aquí, segunda parte del curso. Hasta aquí su examen. Hasta este tema. Examen el lunes. ¿Qué involucra el examen? Piezómetros, diferenciales de presión, los, los tubitos con dos tanquecitos, Arquímedes, fuerza sobre superficies y principios de estabilidad. Hidrostática. El proceso del momento de inercia. El momento de inercia, no. A ver, el momento de inercia en este caso lo estoy calculando por cilindro. En este caso sería pi por diámetro a la cuarta dividido entre 64. Los momentos de inercia son calculados de acuerdo a cada figura. Si yo te cambio la figura, por ejemplo aquí que no sea una pieza circular, o sea, como una pieza de madera con sección transversal circular, sino que sea cuadrada, el momento de inercia va a cambiar en su forma de cálculo, ¿sí? Esta la tendríamos que cambiar, habría que buscar el momento de inercia de la pieza que esté seleccionando. Pero eso se los dejo a ustedes. Si en el examen cambio la pieza, pues tendría que darle la forma de calcular el momento de inercia. No los voy a poner a correr en ese momento. Pero si, por ejemplo, para el proyecto que vas a presentar el viernes, tú decides hacer algo así, porque te acuerdas que verificábamos principio de Arquímedes, ahora pueden verificar si es estable o no estable y hacerlo en la práctica. Tú puedes ahora investigar los momentos de inercia para las piezas que hayas seleccionado. ¿Sí? Lo ideal es que el proyecto que generes para el viernes llegues a decir si es estable o inestable, calcules, por ejemplo, el principio de Arquímedes y me digas si el problema que tú planteaste se mantiene en la realidad. O sea, aquí, ¿qué pretendo hacer? Tendría yo que construir el pedacito de madera, sumergirlo en una tiña de aceite, meterlo y ver si es estable o inestable, ¿no? Si esto es correcto, ¡pum!, se tiene que voltear. Ahí terminaría mi video. ¿Me explicó? Bueno, lo ideal es que lo pudieran haber hecho hasta aquí. Si ya tienen el video, ya te lo tienen hecho, pues recuerden que es una calificación, ¿no? Puede ser que alguien saque más calificaciones que ustedes. Es editable, además. Pueden aumentarle otro pedacito, ¿no? Además, si ya lo hicieron y se mantuvo, tendría que darles estable, ¿no? Pero obviamente hay que calcular los momentos de inercia para eso. Ya nada más es hacer el cálculo de estable e inestable. Ya no necesitan hacer, digamos así, el experimento, ¿no? Si se voltea, tiene que ser inestable. Vamos a ver si es cierto. Tal vez los libros estén engañando. Verifíquenlo. Dudas. Viernes video, lunes examen. Hasta aquí. Hasta este tema. Desde piezómetros, principio de Arquímedes, fuerza sobre superficies planas y flotabilidad y estabilidad. Flotabilidad me refiero a al del vaso, ¿no? Y estabilidad de cuerpos. Dudas. ¿Ninguna? Ok, recuerden que el viernes nos vemos por Zoom. Les mando la invitación por el WhatsApp. Si no hay más dudas, ahí le dejamos y nos vemos el viernes. Ok, hasta luego.